Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio psicoeducativo de interacción y sobre todo de compartir conocimiento por parte del Centro de Estudios, de Acompañamiento y de Estudios Juveniles, Juven ITESO. Su servidora, Esmeralda García Cebes, me complace darles la más cordial de las bienvenidas. Solicitado en diferentes espacios poderles compartir un poco de este tema que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria y las adicciones. En estos espacios que he tenido oportunidad sobre todo de interactuar con diferentes personas ahí en la universidad, había salido algo sobre todo interesante con relación al tema de los trastornos alimenticios y las adicciones, que tiene que ver con esta similitud de algunos de los síntomas que se pueden llegar a presentar. Y si bien yo no soy experta en los trastornos de la conducta alimentaria, sí lo soy en adicciones, y parte de mi formación me ha llevado también a justo puntualizar estas diferencias. Aquí es importante resaltar que tanto los trastornos de la conducta alimentaria como las adicciones comparten algunas características en común. Sin embargo, no estamos hablando del mismo padecimiento, de la misma condición. Existen características sumamente diferentes que los hacen un área de especialidad específica. Y siempre me gusta ser muy honesta en ese sentido cuando un área no es de mi expertise. Sin embargo, bueno, el conocimiento relacionado con el tema de las adicciones y todo lo que implica en este caso la similitud con el trastorno de la conducta alimentaria sí lo tengo y se los quiero compartir el día de hoy. Muy bien, entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con la charla. Voy a tratar de ser lo más breve y lo más concisa posible la información que les quiero compartir, de manera que podamos puntualizar los aspectos más importantes. Algo que se viene a la mente cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, bueno, pues es una diversidad de condiciones o de esta clasificación específica que se tiene para este tipo de padecimientos. Seguramente han escuchado hablar de la anorexia, han escuchado hablar de la bulimia, han escuchado hablar de los atracones, de la ortorexia, de la vigorexia y todas estas condiciones relacionadas con que hoy en día representan un problema sumamente importante y relevante, sobre todo en la población de adolescentes y jóvenes. Si bien es sabido que este tipo de condiciones son aparentemente más comunes en la población del género femenino, no excluye por completo al género masculino. Hoy en día estamos teniendo una situación relacionada con este tipo de condiciones en donde, bueno, cada vez son más adolescentes y cada vez son más jóvenes de ambos géneros que reportan alguna problemática relacionada con la conducta alimentaria, con la alimentación y sobre todo con aspectos psicológicos importantes a considerar. El día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en uno de las clasificaciones que encontramos en estos trastornos de la conducta alimentaria, que son los atracones de comida. ¿Sí? De forma general, cuando hablamos de un atracón o de un episodio de atracón, se trata principalmente de comer compulsivamente en un periodo corto de tiempo una cantidad de comida mayor a lo que come la mayoría de las personas en ese mismo periodo. Este episodio de ingesta compulsiva se acompaña de una sensación de pérdida de control. Es decir, como si la persona no pudiera parar de comer o no pudiera controlar la cantidad de comida que está ingiriendo en ese momento. Es como si tuviera esta dificultad para el autocontrol. Algo importante de mencionar es que se trata de un consumo episódico de grandes cantidades de comida que se acompañan sobre todo de sentimientos de culpa, de malestar y de intentos fructuosos para hacer dietas, sobre todo dietas de tipo restrictivo. Los episodios de atracones de comida generalmente están acompañados de estos aspectos importantes que quiero puntualizar el día de hoy, que tiene que ver con la pérdida de control sobre lo que se está ingiriendo y el sentimiento de culpa. Por ejemplo, si en algún momento alguna persona que ha pasado por un episodio de atracón, durante el momento en el que está ingiriendo la comida,
es tal la necesidad de ingerir el alimento que en ese momento no cruza otra cosa por la mente. No hay cabida para pensar en aspectos que pueden llegar a ser dolorosos emocionalmente, inclusive no hay cabida para experimentar emociones desagradables. Y esto es algo de lo que principalmente sustenta el hecho de que los atracones de comida sean algo tan frecuente en personas que padecen algún tipo de problema relacionado con la ansiedad o con la depresión. Hay algo también importante de considerar, como bien lo menciono aquí en la diapositiva. Generalmente un atracón está acompañado de un malestar posterior. Una vez que la persona termina de ingerir X cantidad de comida, empieza a experimentar una sensación de culpa, una sensación de ¿por qué no me detuve? No debía hacerlo. Y acompañado de un malestar psicológico que generalmente viene de la mano con otro tipo de conductas que se le conocen como conductas compensatorias. Más adelante vamos a revisar específicamente a qué se refiere esta conducta compensatoria, pero muchas de estas conductas tienen que ver con una forma de compensar lo que se intenta alcanzar, en este caso, restringiendo, por ejemplo, un alimento, ¿no? Como puede ser el hacer dietas restrictivas muy, muy duras, o el realizar actividad física de forma intensa, ¿sí? Por demás de lo que normalmente pues, se nos sugeriría realizar actividad física, o en este caso, ingerir alimentos que sean altos en carbohidratos y en azúcares, que generalmente es con lo que se acompañan los atracones, con este tipo de alimentos. Ahora bien, hablando de la clasificación como tal, los psicólogos generalmente utilizamos este manual de referencia estadística en trastornos mentales que es conocido como el DSM-5. Seguramente alguno o alguna de ustedes lo conoce o ha escuchado hablar de él. Este manual de alguna manera es como la Biblia, ¿no? Es como el manual de referencia que utilizamos los psicólogos clínicos, los psiquiatras, para poder identificar diferentes condiciones y trastornos mentales, ¿sí? En este manual aparece una clasificación específica para los trastornos de la conducta alimentaria, que implican principalmente la anorexia, la bulimia y más recientemente en la edición número 5, que es la más actualizada a la fecha, el trastorno por atracón. ¿A qué nos referimos o qué características tiene un trastorno por atracón? Les voy a hacer mención principalmente de los criterios y de los indicadores que estarían presentes en este trastorno. Cuando hablamos de un trastorno por atracón, nos vamos a referir justo a estos episodios recurrentes que se caracterizan por tener al menos dos de las siguientes condiciones. Comer en un periodo de tiempo corto una cantidad de comida mayor a la que come la mayoría de la gente en ese mismo periodo. Esto lo mencionamos hace un momento en las características de los atracones. Generalmente, una persona que ingiere o que tiene una ingesta de alimentos en cantidad mayor a la que normalmente se tiene, puede ser parte de estas mismas condiciones, acompañado de una sensación de pérdida de control, no poder parar de comer o no poder controlar lo que uno come. Es como si no existiera este autocontrol o esta autoeficacia con relación a la cantidad de comida que se está ingiriendo. Vamos a tener la presencia de al menos 3 de los siguientes indicadores que indican esta parte de la pérdida de control. Comer más rápidamente de lo normal. Si bien sabemos que es importante tener un ritmo pausado, un ritmo que nos permita digerir adecuadamente los alimentos, durante un episodio de atracón es común que la persona coma de forma excesiva, pero también muy rápida, ¿sí? Es decir, que ni siquiera se alcanzan a percibir como tal los sabores de los alimentos o inclusive a distinguir la cantidad de alimentos que se están ingiriendo. Entonces, esto es algo muy común. Comer hasta sentirse muy lleno. La sensación de saciedad es un indicador importante de esta condición. Hasta que la persona se puede llegar a sentir saciada, pero no una saciedad saludable, sino una sensación de saciedad excesiva. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que estando en un lugar donde hay mucha comida, no sé, me estoy imaginando una posada, ¿no? En esta temporada de fiestas decembrinas, hay mucha comida y entonces comemos repetidamente o estamos picando diferentes alimentos al punto de que puede llegar un momento en el que nos sintamos sumamente llenos, ¿no? Esa sensación de estar lleno, de tener el estómago lleno
y hasta casi que se te dificulta respirar o caminar o que te quieres desabrochar el pantalón. Imaginen esa sensación de saciedad excesiva. Comer grandes cantidades de comida, inclusive cuando no se siente hambre. Sí, las personas que atraviesan por un trastorno por atracón generalmente pueden llegar a ingerir estas grandes cantidades de comida sin sentir la necesidad de tener hambre. Sí, una sensación de hambre, pero física, sino que aquí es donde se viene la parte importante, que está acompañada generalmente por una necesidad psicológica o una necesidad emocional de saciedad. Comer grandes cantidades de comida todo el día, no planificando la hora de la comida. Es decir, durante diferentes periodos de tiempo, durante diferentes espacios durante el día, ahí se empiezan a ingerir grandes cantidades de alimentos y claramente no se tiene un control sobre los tiempos de comida reales o los tiempos de comida que se estiman como los habituales o los normales, que pueden llegar a ser el desayuno, la comida o la cena. Otro punto es comer solo porque está a disgusto de cómo uno come, ¿sí? Es como si esta sensación de estar disgustado con alguna situación que le rodea se acompañara de la necesidad de ingerir un alimento. Sentirse a disgusto con uno mismo, deprimido o muy culpable después de comer. Como bien comentaba hace un momento, esta sensación de culpabilidad, esta sensación de malestar emocional, acompañado o posteriormente, una vez que termina el episodio de atracón, se presenta de una forma muy continua. Y entonces viene esta culpa o viene esta necesidad de sentir que lo que hice no estuvo bien, que la regué, que no debí de haberlo hecho, y entonces me siento sumamente culpable y experimento un malestar emocional sumamente fuerte. Ahora, de estos indicadores que en este momento les comenté, al menos deben de estar presentes 3. El manual nos indica que con estas características nosotros pudiéramos identificar que se trata de un trastorno por atracón. Otro punto importante es experimentar malestar físico debido a los atracones. En este caso puede haber náuseas, puede haber una sensación de dolor gástrico, de exceso de ingesta que nos puede llevar a una necesidad, por ejemplo, de experimentar algún tipo de diurético, de laxante, justo por el cúmulo de alimento que hay en el estómago, y que generalmente este malestar físico va a estar presente una vez que pasa el trastorno por atracón. Las personas que atraviesan por estos episodios generalmente empiezan a tener dificultades gastrointestinales que se pueden llegar a acompañar de úlceras gástricas, colitis, gastritis o problemas relacionados en este caso con cuestiones gastrointestinales. Los atracones al menos suceden 2 veces por semana en un periodo de 6 meses. La temporalidad en la que se presentan este tipo de episodios es algo sumamente importante para poder identificar que se trata de un trastorno por atracón. Al menos la persona debe de presentar 2 episodios por semana durante los últimos meses. Generalmente estos tiempos pueden llegar a variar dependiendo de la condición de cada persona. No todos los trastornos por atracón se muestran de la misma forma. Sin embargo, digamos que de alguna manera las características las comparten en general. Aquí lo importante es identificar, una vez que nosotros estamos realizando un diagnóstico o estamos realizando una impresión diagnóstica en la parte psicológica, se trata de identificar cuáles de estos criterios pudieran estar presentes y qué otras conductas de riesgo pueden estar relacionadas con este tipo de episodios de atracones. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna preguntita? ¿Todos vamos bien? Excelente. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre la ansiedad y los atracones? Seguramente por ahí han escuchado que es importante que se diga o que se tenga esta creencia de la relación que existe entre el manejo de la ansiedad y la alimentación. Si bien es cierto que mucho de lo que nosotros ingerimos a diario en cuestión alimenticia está relacionado con la presencia de algunas emociones relevantes, es importante considerar que sobre todo cuando se habla de ansiedad, específicamente del manejo de ansiedad, también están muy vinculados a algunos factores de riesgo que pueden propiciar el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, como son el tema de los atracones.
Esta es prácticamente la respuesta que responde a la pregunta anterior, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre la ansiedad y el desarrollo de trastornos por atracón, o en este caso de los atracones? Principalmente tenemos un elemento a considerar que tiene que ver con la ansiedad compensatoria. Cuando yo hablo de una conducta compensatoria, me estoy refiriendo específicamente a una conducta que en este caso yo puedo llegar a realizar para sustituir el malestar que me genera otra situación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. Supongamos que el día de ayer yo salí a una cena con unos amigos y entonces en esa cena yo me comí una pizza y me tomé un refresco. Y entonces a la mañana siguiente, o sea, el día de hoy, de acuerdo a mi ingesta calórica, el día de ayer yo excedí las calorías que en teoría debí de haber ingerido. Entonces, de alguna manera, el día de hoy buscaré compensar un poco ese exceso de calorías que yo ingerí un día antes, una noche anterior, como restringiéndome en ciertos alimentos. O, por ejemplo, realizando más actividad física de la que comúnmente realizo. Esa es una conducta compensatoria. Cuando intento sustituir con otra conducta el malestar que me genera, en este caso, cierta situación. Hay personas, por ejemplo, que es muy común que cuando comen un poco más de lo que acostumbran comer o de lo que su dieta o su plan alimenticio les permite, al día siguiente o durante el mismo día, realizan una cantidad de actividad física que excede lo que habitualmente acostumbran a hacer. Y entonces de esa manera pareciera ser que psicológicamente compensamos ese malestar. Es como si intentáramos engañar un poquito a nuestro cerebro diciéndole, ok, comimos de más, pero no te preocupes, vamos a quemar esas calorías extra haciendo más ejercicio. ¿Sí? Justo en esta parte es donde viene el elemento de lo compensatorio, porque generalmente las conductas compensatorias vienen acompañadas de culpa y vienen acompañadas de una necesidad de disminuir el malestar que me generan. La ansiedad compensatoria es uno de los elementos principales que están vinculados con el tema de los atracones. Si bien están acompañados de pensamientos negativos, la mayoría de las ocasiones esta ansiedad compensatoria nos trata de mantener un equilibrio, pero ojo, es un equilibrio aparente, muchas veces no es real. Pensamientos negativos que se tienen sobre el propio cuerpo, es decir, no me siento cómoda con la talla que tengo, no me siento cómoda con el peso que tengo, no he llegado al peso que deseo, no me ha entrado la ropa o no me queda la ropa de la forma en como yo quiero que me quede, tengo las piernas demasiado gruesas, tengo los brazos demasiado gruesos, mi abdomen no es lo suficientemente plano. Este tipo de pensamientos negativos generalmente están acompañados de estos momentos en los que ocurre la ansiedad compensatoria y son un elemento sumamente importante de considerar cuando se trata de empezar a identificar esos factores de riesgo que nos pueden llevar a desarrollar otro tipo de conductas adictivas o otro tipo de conductas de riesgo, de trastornos, sobre todo de la conducta alimentaria. Otro elemento importante es la adicción a alimentos que ayudan a enmascarar emociones, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Hay ciertos alimentos, sobre todo aquellos que son ricos en azúcares o en carbohidratos, que de alguna manera nos ayudan a tratar de manejar o de minimizar los malestares emocionales que nos pueden generar el día a día o una situación en particular. En un momento les voy a explicar por qué estos alimentos son los que normalmente tendemos a escoger cuando nos sentimos emocionalmente decaídos o decaídas o afectados o afectadas y que normalmente tendemos a creer que existe una relación directa con la posibilidad de desarrollar algún tipo de conducta adictiva. El proceso de la adicción y la comida. ¿Cuál es esta relación que normalmente nosotros podemos identificar? En tanto que la adicción tiene una similitud en el desarrollo de ciertos malestares muy similares a los que suceden en los trastornos de la conducta alimentaria. Las personas con ansiedad pueden desarrollar una adicción a ciertos alimentos que les ayudan a enmascarar sus emociones y traumas mediante el consumo. Aquí es donde viene esta
parte importante que les comento, en donde ciertos alimentos nos permiten verdaderamente experimentar una sensación placentera lo suficientemente necesaria para poder enmascarar este tipo de emociones. Comer rápidamente hasta sentirnos llenos ayuda a reducir los síntomas de la ansiedad, porque durante ese proceso no existe ningún momento en el que los pensamientos negativos lleguen a la mente. Es lo que le estaba comentando también, en donde principalmente la ingesta compulsiva o durante el momento en el que estamos ingiriendo alimentos, no existe la posibilidad de que en la mente se cruce un pensamiento negativo o se experimente una emoción desagradable. La atención se centra completamente en comer y en este caso en digerir lo que va ingresando al organismo. Sin embargo, este alivio lamentablemente es temporal. Lo mismo sucede con el tema de los procesos adictivos. Cuando una persona ingiere una sustancia psicoactiva, puede llegar a experimentar sensaciones placenteras sumamente importantes o sumamente fuertes. Sin embargo, en el momento en el que empiezan a disminuir los efectos de la sustancia a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central, el malestar que inicialmente estaba experimentando vuelve a aparecer, es decir, regresa. Es como si tuviéramos la posibilidad de tener una ventana de oportunidad de escape temporal. Lamentablemente, este escape, al ser algo temporal, no nos garantiza que nos podamos mantener por mucho tiempo en ese periodo de excitación o en ese periodo placentero. ¿De acuerdo? Ahora bien, los invito y las invito a que se tomen unos minutos para observar esta imagen. Me gustaría que observaran esta imagen de forma detallada, que se dieran la posibilidad de identificar qué les genera esta imagen. Vean los colores, vean la forma, vean los elementos que componen esta imagen. Dense unos segundos para contemplarla, para apreciarla. Y ahora les voy a pedir que vayan identificando qué tipo de pensamientos aparecen en su mente cuando ustedes ven esta imagen. ¿Qué ideas, qué mensajes te vienen a tu mente cuando tú ves esta imagen? ¿Qué pensamientos aparecen cuando ves esta imagen? Identifícalos, ponles especial atención. Y ahora te voy a invitar a que le pongas atención a las sensaciones que ocurren en tu cuerpo cuando tú ves esta imagen. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué sensaciones experimentas? ¿Qué te genera esta imagen? Fíjense que yo les voy a compartir. La primera vez que yo vi esta imagen, cuando estaba justo haciendo la presentación, a mí me pareció sumamente bonita, ¿no? La dona. O sea, se me hizo muy bonita, igual me llamó la atención mucho los colores, me llamó la atención mucho como la imagen como tal. Sin embargo, algo que me vino a la mente cuando ya empecé a trabajar el ejercicio fue que este tipo de alimentos son, sí, los que comúnmente asociamos a ciertas emociones placenteras, pero que también tiene mucho que ver con la relación que hacemos en cuestión de aprendizaje, con los hábitos que tenemos también alimenticios. Y esto se los comparto desde una perspectiva tanto personal como profesional. A mí me gustan mucho los postres, muchos. Yo soy postrera antes que de alimentos salados. Yo siempre prefiero un buen postre, honestamente. Pero también me queda claro que esta relación que a lo largo de mi vida yo he hecho de los postres o de las cosas dulces tiene mucho que ver con las emociones o la forma en cómo yo he aprendido a manifestar y a expresar mis emociones. Que muchas de estas situaciones que están vinculadas con ciertos alimentos están ancladas a experiencias importantes en nuestra vida. Por ejemplo, alguna vez me encontré con una persona que me decía que no le gustaba el pozole, pero que cada vez que veía un pozole o iba a un lugar donde había pozole o olía el aroma del pozole,
le recordaba a su abuelita. Y entonces se acompañaba de una sensación agradable, de una sensación placentera, pero que estaba más vinculada a un aspecto emocional, a una experiencia, más que a la experiencia como tal del alimento. Y este tipo de asociaciones que normalmente nosotros hacemos con ciertos alimentos explican mucho del por qué escogemos cierto tipo de alimentos y por qué nos habituamos a experimentar ciertas emociones, ya sea agradables o desagradables, con algunos alimentos. Ahora bien, aquí hay algunos elementos importantes que explican el por qué muchas veces las conductas compensatorias, como son los atracones, se explican desde la parte psicológica como una posible adicción o con esta similitud a lo que sucede con el consumo de ciertas sustancias, sobre todo de ciertas drogas. Principalmente que ciertos alimentos altos en azúcares tienen potencial para ser adictivos. Esto es completamente cierto. Ojo, el azúcar como tal no es una droga, no es una sustancia psicoactiva. Y esto es importante que ustedes lo sepan, porque a veces me preguntan, ¿el azúcar también es una droga? No es como tal una droga. Es decir, no está en la clasificación de las sustancias psicoactivas. Sin embargo, por la similitud y por la activación que tiene a nivel neurológico el azúcar y las vías de neurotransmisión que se activan, es por ello que generalmente se ha asociado a que tienen una influencia muy similar a la que se tienen con las sustancias psicoactivas o con las drogas. Esto quiere decir, a nivel del sistema nervioso central, cuando nosotros ingerimos alimentos que son altos en azúcares, las mismas estructuras que tenemos en nuestro cerebro, como son el sistema de recompensa y el sistema límbico, las mismas estructuras se van a activar de la misma forma como se activan cuando nosotros consumimos una sustancia. Por ejemplo, cuando consumimos tabaco, cuando consumimos marihuana, cuando consumimos alcohol o cuando consumimos algún tipo de estimulante. ¿Qué sucede a nivel neurológico? Nuestro cerebro se sobreestimula y al sobreestimularse causa una exacerbación de dopamina. La dopamina es la hormona responsable de que nosotros experimentemos placer. Estas sensaciones agradables que se acompañan, por ejemplo, cuando nosotros nos comemos esa deliciosa dona o ese taquito sabroso o ese alimento que a ti te encanta, esa dopamina que tú experimentas en tu cerebro generalmente causa alteraciones en la neurotransmisión habitual. Es por esto que la forma en cómo se experimentan ciertos alimentos se compara mucho con lo que ocurre en ciertas adicciones. Justo por esto se cree que el azúcar es un elemento importante a estudiar y sobre todo a desmitificar que esté relacionado en el desarrollo de ciertas conductas adictivas. La realidad es que sí, efectivamente, nuestro cerebro se sobreestimula y las vías neurológicas que están involucradas en el proceso de la adicción se activan de la misma manera. De ahí se explica por qué tenemos esta tendencia a consumir alimentos que generalmente son ricos en calorías, ricos en carbohidratos o ricos en azúcares. Y muy bien, a manera de conclusión, podemos decir que los sentimientos de ansiedad generalmente nos pueden llevar a desarrollar adicciones a ciertas sustancias o a ciertos alimentos que principalmente son ricos en grasas o en azúcares. Y que en el momento en el que nosotros ingerimos este tipo de alimentos, le damos la posibilidad de anular el malestar que normalmente se busca durante un periodo de tiempo lo suficientemente corto para que no se experimente, en este caso, depresión o ansiedad. ¿Qué sucede con este tipo de momentos? Nosotros aprendemos a utilizar ciertas conductas compensatorias. Si yo ya me di cuenta que a mí me funciona comerme un chocolate cada vez que yo me siento triste, y esto lo repito constantemente, mi sistema de recompensa, mi cerebro se va a adaptar a esa cantidad de chocolate que yo vaya a ingerir. Ojalá fuera nada más un chocolate amargo. El problema es que generalmente los chocolates que nos ayudan o que nos generan esta sensación placentera son chocolates que tienen grandes cantidades de azúcar. Y entonces aquí es donde viene la sobreestimulación del cerebro, que principalmente se acompaña de una exacerbación de dopamina. Emociones como la ansiedad, como la depresión,
son generalmente malestares que están acompañados, en este caso, de conductas compensatorias como pueden ser los atracones u otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria. La mejor manera de detener los atracones de ansiedad es buscando principalmente tratamiento psicológico. En este sentido, es importante conocer la relación que se tiene no solamente del alimento con las emociones, sino la funcionalidad que tiene el alimento en tu vida. Muchas veces las personas que desarrollan una conducta adictiva, por ejemplo, como puede ser al tabaco, al alcohol, a la marihuana, etcétera, generalmente en este tipo de periodos y logran darse cuenta que cumplen con una función importante o una función específica. Es decir, el consumo no solamente se presenta de forma aislada. El consumo no solamente tiene la función de que la persona experimente placer. La funcionalidad que tiene el consumo es algo que depende mucho de cada persona y que tiene que ver principalmente con diferentes áreas funcionales en las que la persona se ha identificado con la necesidad de tener una solución a diferentes problemas. Por ejemplo, afrontar situaciones desagradables, afrontar emociones desagradables, sentir que rinde más en un lugar, sentir que tiene confianza, sentirse una persona importante y de alguna manera en esta misma funcionalidad nosotros podemos identificar qué tipo de conductas adictivas o qué tipo de conductas compensatorias son las que más riesgo nos representan. Yo los invito a que si para ustedes en algún momento el tema de la alimentación ha sido algo que ha afectado su vida o que ha llamado la atención en algún momento de su vida, se acerquen con un especialista que les apoye a identificar la relación de la conducta alimentaria con la posibilidad de tener un mal manejo de emociones o en este caso alguna conducta compensatoria. Y finalmente, ser amable con uno mismo y recordar por qué es importante mejorar, por qué es importante tener hábitos de vida saludables. Esto nos va a ayudar sobre todo a plantear objetivos claros y objetivos alcanzables. No solamente por la parte de tratar de ser más funcionales, sino de vivir una vida plena, una vida funcional, una vida óptima y que cada uno de nosotros, sea lo que sea, a lo que nos dediquemos, con nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestro ámbito laboral, etcétera, nos sintamos satisfechos con quienes somos y que si encontramos que tenemos algún área de oportunidad o alguna situación que atender relacionada con cuestiones psicológicas o cuestiones emocionales, sintamos la posibilidad de hacerlo con un profesional, siempre tomando en cuenta que el primer paso es reconocer que necesito apoyo, reconocer que no lo sé todo y que no está mal hablar de lo que sentimos, principalmente. Prácticamente, bueno, esta información que yo les comparto, como bien les decía en un principio, es algo muy breve, muy conciso. Si alguno de ustedes tiene más dudas o tiene más inquietudes o les interesa adentrarse en el tema de los trastornos alimenticios y la relación que esto tiene con las adicciones y las emociones, los invito a que sigan pendientes, sobre todo de nuestra oferta de charlas, de talleres, porque continuamente a través de Me Cuido y Teso, que es este programa de prevención de adicciones y autocuidado universitario, estamos ofertando espacios psicoeducativos. En este caso, bueno, esta fue una charla informativa, pero posteriormente tengo contemplado el siguiente semestre tener un taller específicamente relacionado con este tema de la alimentación y la prevención de adicciones. Entonces, si a alguno de ustedes les interesa o les gusta este tema y quisieran compartirlo con sus personas allegadas o con quien ustedes consideren importante, siéntanse con toda la libertad de hacerlo y sobre todo estar pendientes de nuestra oferta y de nuestras redes sociales. Yo les agradezco mucho el favor de su atención, el haber estado acompañándonos en este espacio, por haber escuchado esta información y los invito a seguir nuestra red social en Instagram, los invito a consultar continuamente su correo institucional para que puedan tener acceso a la oferta que vamos a estar generando de charlas, de actividades y de talleres a través de Me Cuido y Teso. Muchísimas gracias a todos, su servidora Esmeralda García Cebes, yo quedo a sus órdenes. Si alguien no tiene ninguna duda, ninguna pregunta, muchísimas gracias.